¿Quién vive? Y a su nombre. Qué bendición, qué privilegio estar en este lugar compartiendo con ustedes. Amén. El Señor ha sido bueno una vez más. Nos ha permitido que vengamos a adorarle, a glorificar y a exaltar su nombre. Amén. Yo cada vez que tengo esta oportunidad le digo que somos afortunados porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Muchos quieren estar acá y no han podido. Muchos anhelan en su corazón y no han podido, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Oremos para que esa misericordia sea extendida, amén. Y Dios nos use también para llevar su palabra donde la están necesitando. Porque la gente no necesita riqueza, la gente lo que necesita es la palabra. La palabra nos liberta, la palabra es la que nos bendice, amén. El Señor es el que nos bendice. Y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas, amén. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor. Porque sabemos de que este es un tiempo, Señor, donde tú te glorificarás en medio de nosotros. Porque donde hay reunido 2 o 3 en tu nombre, tú estás entre ellos y creemos de que tú estás aquí entre nosotros, Señor. Hoy también oramos, Padre, para que esa palabra hoy aquí predicada sea de bendición para nuestras vidas y que esa palabra hoy haga la obra de transformar nuestros corazones y nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 11. Amén. Efesios, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que Él hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Dice, vamos a leerlo todos en una sola. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿De qué está hablando acá? De Cristo, ¿cierto? Tenemos herencia en Él. Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Coloquémonos cómodos, amén. Dámosle gracias a Dios. Pues esta palabra le tenemos por título Nuestra parte en Cristo. Amén. Sabemos de que la palabra de Dios dice que todo aquel que se acerca a Cristo debe saber que también para él ¿qué? Hay. Para él le hay. Todo aquel que llega al Señor, para él hay. ¿Sí? No hay quien llegue a los pies del Señor y no sea recibido. Todos los que llegan a él, dice que él le recibe. Todo aquel que toca la puerta, él le abre. Amén. No hay quien clame y Dios no responda. Dice que Él está ahí. Él es la puerta por donde todo mundo debe entrar, ¿cierto? Y Él es el camino al Padre. La palabra de Dios en Juan 14:6. Entonces podemos ver acá, una vez más podemos ver en esta porción de la palabra cómo se ejecutan y se cumplen los planes de Dios. Nuestro Dios tiene muchas cualidades, ¿cierto? Pues aquí podemos ver que Dios es amoroso, misericordioso, pero ante todo Dios es fiel, ¿amén? ¿Quién cree que Dios es fiel? Entonces, si Dios es fiel es porque Él lo que promete, lo cumple, ¿amén? Amén. Y Dios también es justo, y dentro de su fidelidad está su justicia. Entonces, no creamos de que todo es, no, la justicia. En la justicia también está la condenación y también está la salvación, porque dice de que a cada uno le será retribuido. Amén. Entonces de eso se trata la justicia. Amén. Entonces vemos cómo Dios es bueno, misericordioso y fiel. Y si nosotros leemos todo el capítulo de Efesios, podemos ver la parte que nosotros tenemos en Cristo. Es muy importante esto. O sea, nosotros tenemos en Cristo una porción para cada uno de nosotros.
Entonces vamos a leer con detenimiento Efesios desde el capítulo 3, vamos a leerlo hasta el 14, pero vamos a ir leyendo uno por uno y vamos analizando ahí cada uno de nuestra porción que tenemos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, dice, bendiciones espirituales en Cristo. Así dice el encabezado de la lectura. ¿Sí? Efesios 3, perdón. Efesios 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces nos escogió desde antes, ¿qué? De la fundación del mundo, ¿sí? Pero también aquí, también en el siguiente versículo, dice, en amor habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, podemos ver acá de que Él nos predestinó. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Cristo murió siendo tú y yo pecadores. O sea, ese propósito que Dios tenía desde el inicio, cuando en la caída del hombre, si nosotros vamos a Génesis 3:15, desde ahí comienza la redención del hombre. O sea, estamos hablando de que esto ya Dios lo tenía preparado. Esto ya Dios lo tenía preparado. Entonces, cuando vemos que Él nos predestinó es porque Él desde antes que tú y yo naciéramos, sabiendo Él nuestra condición, ¿cuál es la condición del hombre? Que somos pecadores, ¿cierto? Y si somos pecadores necesitamos un redentor. Entonces, cuando decimos que Él nos predestinó es que ya Dios había dado la provisión para lo que tú y yo necesitábamos. Entonces, no sabiendo Cristo si yo iba a arrepentirme, pero Él ya había dado al hombre la solución a eso. Él ya había dado al hombre que Él iba a cumplir la promesa. ¿Qué dice en Génesis 3:15? ¿Qué dice Génesis 3:15? Dice la palabra de Dios de que, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está hablando de la serpiente que hizo caer, ¿cierto? A la mujer, al hombre prácticamente en el pecado. Y entre tú y su simiente, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí está hablando de esa generación, de eso que iba a nacer de la mujer. Ahí lo que está hablando de eso. O sea, esa obra que Dios iba a hacer, de una mujer iba a nacer alguien, el cual iba a dar en la cabeza a esa serpiente. Esa iba a ser la propiciación de nosotros, Jesucristo. Amén. Entonces nosotros podemos ver de que esa predestinación era para que tuviéramos como Dios quiere que nosotros tengamos en la vida aquí en la tierra. Ahí en el versículo 4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿cómo? Santos y sin manchas. ¿Delante de quién? De Él. O sea, no nos predestinó a nosotros para una vida llena de excesos. Nos predestinó para una vida santa y sin manchas. ¿Siempre de qué? Delante de Él. O sea, Dios hizo su plan. Dice, ese hombre será redimido, porque Él ya lo había establecido de esa manera, pero para que su vida fuera una vida santa y sin manchas delante de Él. Para luego ¿qué? O sea, después de esa vida sin pecados, aunque nosotros sabemos que pecamos, porque dice la palabra que todos pecamos, pero nosotros no practicamos el pecado, amén. Lo tenemos claro, ¿cierto? O sea, porque mucha gente dice, ay, pero si es cristiano, no, o sea, todos los seres humanos por la naturaleza nuestra podemos en algún momento pecar sin intención, porque la intención de nuestro corazón siempre está inclinada a glorificar a Dios.
Porque Dios, ¿qué mira del hombre? El corazón. Dios mira el corazón del hombre. Por eso es importante la intención. Por eso siempre la intención de nuestro corazón es glorificar el nombre del Padre. Glorificar el nombre del Hijo en todo tiempo. Que podemos equivocarnos con toda la intención de no hacerlo. Porque si tengo la intención de hacerlo, entonces estaré practicando el pecado. Y el que practica el pecado no es hijo de Dios. Así de sencillo. Entonces, nuestra intención en el corazón siempre debe ser glorificar al Padre. Que en cualquier momento nos equivocamos sin la intención de hacerlo. Es nuestra naturaleza. Porque la palabra dice que todos pecan. Pero no todos practicamos el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Entonces el Señor dice de que Él nos predestinó para que tuviéramos una vida santa y sin manchas delante de Él. ¿Cuál es el resultado de tener una vida santa y sin manchas delante de Él? En el versículo 5 dice, y habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. O sea, estamos sin mancha delante de Él, santos delante de Él, y a causa de esa justificación de Jesucristo, podemos ser adoptados hijos de Dios. Pero ahí está hablando realmente para qué nos predestinó Dios. Para estar santos, sin manchas, y poder ser justificados por Jesucristo, y poder ser adoptados como sus hijos. Ahí dice la palabra, ¿cierto? Ahí dice... dice, en amor habiéndonos predestinado, y el propósito ¿cuál es? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Él qué? Porque Él lo quiso así. O sea, la voluntad de Dios, Él lo quiso así, a que así fuese. ¿Ok? Entonces miramos que, ¿y para qué vamos a ser sus hijos? Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿En quién? Amados en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, sigamos todo el proceso, volvamos y repasemos. Entonces, dice la palabra de Dios de que Él nos predestinó para que estuviéramos delante de Él, santos, sin manchas, para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para que por medio de Jesucristo fuéramos redimidos, porque aquí la palabra en el 7 dice, en quién tenemos redención. ¿Y cómo tenemos redención? Dice la palabra en el 7, dice, en quién tenemos redención por su sangre. Esa sangre fue la que ¿qué? Nos limpió. Esa sangre fue la que nos expió el pecado para siempre. Nos dio libertad, gloria a Dios. O sea, ese fue el precio que pagó. O sea, vuelvo y digo, no es que la salvación no tenga un precio. Es que es un precio muy alto que nadie puede pagar. Porque cuando la palabra de Dios dice que alguien puede pisotear la sangre de Cristo, es terrible, ¿cierto? Es un sacrificio que Él hizo por nosotros. Dice, entregó a su Hijo para que muriera por usted y por mí. ¿Para qué? Por medio de su sangre, porque ya no iban a haber toros ni bueyes. No. Iba a haber un sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto, sin manchas, sin defecto, ¿quién es? Jesucristo. Dice la palabra, en el cual no se halló pecado alguno en Él. Que aún no viendo pecado, murió por usted y por mí. Que se hizo maldición por usted y por mí. Entonces, pagó un inocente por nosotros que éramos los pecadores, que éramos dignos de muerte. Entonces, vemos cómo ahí, es que es hermoso cuando uno escudriña la palabra así, porque uno entiende el propósito, ciertamente, que está en esa palabra, amén. Uno lo puede entender. Y si vamos, el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo. O sea,
el beneplácito, Él se dio, quiso hacerlo de esa manera. Quiso hacerlo de esa manera, quiere decir. Y el 10º dice, reunir todas las cosas en Cristo. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en el cielo como las que están en la tierra. O sea, que era el tiempo perfecto y la persona perfecta para esa redención. En Cristo fueron entregados todas las potestades, las que están en los cielos, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra. Todas le fueron entregadas a Él. ¿En el tiempo perfecto de quién? De Dios. En Cristo fue propicio y en ese tiempo Dios lo asumió de esa manera. Y el 11 dice, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo así que tuvimos herencia? Podemos hacernos esa pregunta, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Dios y gloria a Dios, y coherederos de todas las promesas, ¿cierto? Que el Padre le entregó a su Hijo. Dice que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo de todas las promesas que el Padre le dio. O sea que hemos sido predestinados para vivir sin manchas, santos delante de Él, para que por medio de Jesucristo fuéramos justificados, limpiados por su sangre, fuéramos redimidos, ¿sí? Y también tuviéramos una herencia. Ya veo, mira cómo vamos, ¿no? O sea, mira cómo esa parte es poderosa. O sea, vemos cómo los designios de Dios se cumplen. Vemos cómo Dios está obrando de esa manera. Nos predestinó, nos escogió para que viviéramos santos, sin mancha delante de Él, ¿sí? Para que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para que fuéramos redimidos por medio de su sangre que nos limpió y nos hizo dignos de estar ante el Padre todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Porque en mi oración digo, gracias Señor, porque por medio de tu sangre yo soy digno de estar delante del Padre todos los días de mi vida como si nunca hubiese pecado. Porque cuando nos presentamos delante del Padre, hemos sido justificados, ¿cierto? ¿Por qué hemos sido justificados? Porque alguien pagó ese precio. Y por medio de esa sangre, nosotros estamos como si nunca hubiésemos pecado. Hemos sido justos, no que somos justos, pero no por nuestra justicia. Justificados. O sea, cuando dice los justos, es que soy justo porque fui justificado por medio de esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra justicia. La justicia, ¿cuál? La que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ya vamos de que tenemos herencia también en Él. Al fin, en el 12 dice, al fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Alabanza de su gloria. Eso vamos a tenerlo pendiente ahí. La alabanza de su gloria. El 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿El evangelio qué? De nuestra salvación. Esa palabra, ¿cómo yo puedo decir que el evangelio fue oído, la palabra de verdad, y trajo salvación a nuestra alma? La palabra que trae en nuestras vidas. Ok, pero la fe viene por el oír la palabra. Eso es importante, ¿cierto? O sea, y el evangelio produce una fe salvadora. Porque como dijimos el domingo, esa fe y la palabra me hace conocer al Dios que he decidido amar, ¿cierto? Entonces esa palabra que Dios nos trajo, que es el evangelio de nuestra salvación, desata una fe salvadora en mí. ¿Cómo una fe salvadora? Una fe que hace entregar mi vida al Señor. Entonces, nuevamente recapitulamos todo. Entonces,
Fuimos predestinados para vivir sin manchas y santos delante de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que fuésemos adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Porque por medio de su sangre fuimos nosotros justificados. ¿Sí? Y a su tiempo en Cristo fueron reunidos y fueron dadas todas las cosas. Y asimismo también tuvimos herencia en Él, porque somos coherederos de todas las promesas del Padre en Cristo. Pero también esa palabra, ¿y qué era lo que Cristo predicaba cuando se reunía y cuando compartía? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente lleva al hombre a transformar su vida? La palabra. Porque lo único que trae fe a la vida del hombre es la palabra de Dios y tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo la palabra de Dios en mi vida, yo puedo conocer a Dios que yo le quiero servir y con el cual me quiero comprometer y para el cual yo quiero vivir, va a desatar en mi vida una fe. Y esa fe va a producir el anhelo de mi salvación. Porque ¿cuál es el fin de nuestra fe? La salvación. Pero de eso tenemos que estar convencidos nosotros. Y la única forma de tener un convencimiento pleno de eso es cuando conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Pero hay otra cosa muy importante. Dice que cuando esa palabra yo la creí. Entonces, cuando esa fe salvadora se desató en mi vida y yo creí en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de mi alma, quien pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, se manifiesta algo importante en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 1:13, dice que es que fuiste sellado con el Espíritu Santo. La promesa, ¿cierto? Fuimos ¿qué? Sellados. Que ya que ese sellado significa que nosotros le pertenecemos al Señor. Y dice la palabra de Dios que las ovejas que están en la mano de Él, ¿qué dice? Que nadie se las puede arrebatar, que son de Él, que son propiedad de Él. Me gustó algo que nos enseñó el pastor cuando decía que cuando venga el sello del anticristo, dice, no, ya no estamos sellados. Ya nosotros no corremos ese riesgo, porque el Espíritu de Dios fue sellado, ¿dónde? Aquí, miren, en nuestras almas. Ya tenemos esa fe salvadora, tenemos esa necesidad de buscarle. Pero aquí también en el 14 hay algo muy importante, hermano. ¿Qué es algo importante que está en el 14? Dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Quién ha hecho un negocio algún día? Todo. ¿Quién ha comprado un carro, una casa? ¿Hay que dar qué? Unas arras. Un anticipo. ¿Y qué pasa si usted no cumple? Se pierde esa platica, ¿cierto? Se pierde las arras. Se pierde las arras. O sea que esas arras Cristo las dejó, ¿por qué? Porque Él dijo que Él regresaba por nosotros. O sea que ciertamente Él predestinó esto desde antes. Porque Él ya tenía claro de que ese Espíritu Santo iba a estar en nosotros. Y que todo aquel que iba a estar dispuesto a aceptarlo a Él, su Espíritu Santo venía a morar en Él. ¿Qué es ese Espíritu Santo de Dios? Que da testimonio de que ciertamente somos hijos de Él. Y es evidente cuando los hombres que han nacido de nuevo son hijos de Dios, que se aman los unos a los otros. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser obediente a la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, el Hijo es el que obedece. El Hijo es el que acepta la corrección. El Hijo es el que diariamente trabaja para hacer las cosas mejor y honrar al Padre en todo tiempo, ¿cierto? O sea, por eso es necesario que esa fe salvadora se desate en cada uno de nosotros, hermanos.
¿Por qué necesitamos que se desate? Para poder amarle y poder tener claro que el fin de nuestra fe es la salvación. Y si Cristo dejó esas zarras, es porque Él dijo que regresaría por nosotros. Pero ¿cómo que va a regresar por nosotros? La palabra de Dios lo dice. Entonces todos sabemos que si hacemos un negocio y damos una zarra y no cumplimos, esas zarras se pierden. Pero hablamos también primero que Dios era un Dios que fiel, que lo que promete, Él lo cumple. Y también dice la palabra de Dios de que Él venció la muerte en la cruz del Calvario, que ya la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Tremendo, hermano, porque es que el hombre natural, cuando uno conoce un hombre natural, yo también lo fui, porque antes de conocer al Señor, ¿cuál es el dicho del hombre natural problemático? Es de que cualquiera cosa se tiene que morir, porque ellos creen que no hay nada después de esa muerte. Pero como para ellos esto es una locura, porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Así está escrito en la palabra. Entonces yo decía, uno cómo era necio. Porque Cristo en la cruz del Calvario, Él venció la muerte. Él colocó eternidad en el corazón de nosotros, gloria a Dios. Sin nosotros entender la obra que Él hizo en nosotros. Así dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Y nosotros aplazamos todos porque creemos que tenemos tiempo para hacer todo. Pero lo que pasa es que en nuestro corazón hay eternidad. O sea, aquí en nuestro corazón, en nuestra alma hay eternidad implantada. Porque nosotros somos seres eternos, pero no aquí en la tierra. Pero ¿cómo Dios dice, yo vuelvo, dejo las zarras, sabiendo de que ustedes me pertenecen, y yo volveré por mi iglesia? Yo volveré a redimirnos, porque viene otra palabra, redimirnos. Él nos va a redimir, ¿sí? Él nos limpió por medio de su sangre, pero cuando esta vez que nos veamos reír, vamos a ver su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su majestad. Cuando seamos transformados, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan? Vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 24. Está hablando, estamos hablando de que Juan, en Juan 17, Jesús está orando por sus discípulos, ¿cierto? Entonces, Jesús está hablando ahí, eso hablamos la vez pasada, que lo importante es que lo conocieran, que conocieran al Padre, que conocieran al que envió a Jesucristo. Pero en el 24 dice algo muy importante, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gloria que Dios quiere y que Dios está preparando lugares para nosotros es para que nos disfrutemos en esa gloria. Cuando nuestras vidas, nuestros cuerpos sean totalmente transformados. Y nos podamos disfrutar con Él la gloria venidera. Donde dice la palabra de que no habrá enfermedad, ¿cierto? No habrá nada. Porque nuestro cuerpo ha sido totalmente transformado y glorificado. Así estaremos con Él. Y esa es la gloria que Él quiere que nosotros veamos. Y esa es la gloria que nosotros Dios nos va a permitir ver con Él. Entonces podemos ver que esa es la porción que nosotros tenemos en Cristo. Porque no es solamente, como yo le digo, hermano, no es solamente yo poder tener ese encuentro, pero lo importante es conocer, y lo importante es conocer lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. No solamente poder ver una película que dan ahí en Semana Santa o ver de que, sí, porque mucha gente realmente no entiende cuál es el propósito que hay detrás de esa cruz donde Cristo murió. Mucha gente usa la cruz
como un símbolo. Mucha gente usa la cruz de diferentes, pero hay muchos que lo usan como símbolo, como protección, como amuleto. No. La cruz es mucho más que eso. En la cruz fue donde se hizo el sacrificio perfecto del Cordero que pagó por todos nuestros pecados. Y por medio de ese sacrificio nosotros, según lo que está en la palabra, podemos ser llamados hijos de Dios. Porque por medio del Hijo llegamos al Padre. Vamos a ser justificados, vamos a ser limpiados, pero también veremos su gloria. Y porque es que Dios nos está preparando para eso, porque es que todos, dice la palabra de que, en Juan también dice la palabra de que el Padre le dio potestad de darle vida eterna a todos. Miren lo que dice acá en Juan 17. Dice en Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le distes. O sea, ahí está hablando Jesús. Miren, vamos a leer desde el primero. Dice en Juan 17:1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne. ¿El Padre a quién le dio potestad? A Jesucristo. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todo lo que le distes. O sea, que esa vida eterna viene por medio de Jesucristo a nosotros. Entonces es muy importante que también que nos sepamos el versículo, que para todos los que llegan a Cristo es necesario que para Él les hay también. Pero también es necesario entender qué le hay para todos los que llegan a Cristo. Para todo aquel que llega a Cristo hay redención de pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo al mundo para que viviéramos delante de Él sin manchas. Una vida santa, para que seamos justificados por medio de Él y poder ser llamados hijos de Dios. Y por medio de Jesucristo tengamos herencia. ¿Herencia de qué? De las promesas que el Padre también le dio a su Hijo Jesucristo. Pero aparte de todo, el Evangelio se manifiesta en nuestras vidas y se desate la fe salvadora, que eso solamente la da el Evangelio en nuestros corazones. No se puede desatar fe en la vida de un creyente si la palabra no abunda en él. Eso jamás va a pasar. Por eso es importante, porque aquí en Efesios dice que qué era lo que decía que era importante. Aquí dice en Efesios, dice acá la palabra de Dios en Efesios, dice en el 13: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Entonces, la palabra va a desatar fe, y el fin de la fe es la salvación. ¿Y esa salvación de dónde procede? La salvación procede de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre le dio potestad a Él de que todo lo que el Padre le da a Jesucristo, Él le va a dar vida eterna. Dios desató eso en cada uno de nosotros. Y ese es el significado y esa es la porción que tenemos todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Tenemos la salvación, que es el regalo más grande que el Padre nos ha dado. Tener una nueva oportunidad. ¿Pero una nueva oportunidad qué? En Cristo, hermano. Es algo poderoso ver lo que Dios hace, ¿sí? Lo más importante, hermano, es que Dios le dio a Cristo en su tiempo la potestad para colocó todo debajo de los pies de Él. Le dio potestad, dice la palabra de Dios en Efesios 17, perdón, en Efesios 1, del 20 al 22, dice la palabra de Dios, dice, el cual operaba en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares donde vamos a estar sentados?
en los lugares celestiales. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Cuando lo veamos en gloria, ¿dónde va a estar Él? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Allá con Él. ¿Por qué vamos a estar con Él? Porque el Padre le ha dado potestad a Cristo que todos los seres que creen en Él tengan derecho a la vida eterna. Amén. También dice la palabra de Dios acá, dice en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando Dios le había dado que en el tiempo, en ese tiempo que Dios había predestinado para que se cumpliese en Cristo, porque Él le dio el poder sobre todas las cosas. El 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo. ¿Quién llena todo? Cristo. En Cristo somos completos. En Cristo somos hijos. En Cristo somos hallados delante del Padre santos, sin manchas, como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la porción que nosotros tenemos como hijos. Y como hijos también podemos participar de la herencia que el Padre nos dio a cada uno de nosotros. Podemos estar tranquilos porque esa fe que se desató en nosotros va a tener el fin que el Padre quiere que tenga, que es alcanzar la vida eterna. Hermano, y es algo muy hermoso yo poder conocer qué tengo yo en Cristo o quién soy yo en Cristo. Mucha gente dice que es hija de Dios, pero no sabe qué es ser hijo de Dios. O no sabe qué privilegio tengo yo por ser hijo de Dios. Hermano, nosotros somos una potencia porque Dios ha decidido bendecirnos juntamente con su Hijo. ¿Quiénes son los representantes de Dios en la tierra? La iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros, que tenemos el privilegio de llevar la palabra. ¿Y a cuánto les has compartido la palabra la semana que pasó? O esta semana. Tienes el vecino, tienes tu amigo. Hermano, la gente no necesita dinero. La gente no necesita dinero. La gente necesita saber cuál fue la porción que Cristo le dejó. ¿Cuál es la parte que nosotros tenemos en Cristo? El día que la humanidad sepa que todos sus pecados pueden ser perdonados y que puede ser nueva criatura, todo cambia, hermano. La gente está esperando que ellos sepan de que tienen esperanza. ¿Y cuál era el dolor que Jesucristo veía en la gente cuando caminaba? La palabra de Dios dice que Él caminaba y le daba dolor. ¿Por qué? Porque veía caminando las personas como ovejas sin pastor, ¿cierto? Y dice la palabra que tenía compasión de ellas. Descarriadas. Cada uno haciendo como quiere. Pero lo más doloroso, ¿cuál es? Que esa compasión a veces no opera en el corazón del creyente. Y nosotros estamos llamados a sentir esa compasión por las almas perdidas. Hermano, porque algún día Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cierto? Como digo, a mí me discipuló un compañero de trabajo y yo no me di cuenta a la hora que me discipuló. Hermano, porque la gloria sea para Dios. Comenzamos a leer. Cuando vine a ver, yo estaba ya llenando los obreros y cuando vine a ver, estaba en un encuentro y después me bauticé. Pero la obra la hace el Señor. O sea que nosotros lo único que tenemos que hacer es ser un instrumento de Él. Nosotros no hacemos nada. Ser un instrumento de Él. Capacitarnos. Gloria a Dios que tenemos que capacitarnos para poder llevar la verdad. La verdad, ¿cuál es? El evangelio de la salvación. Ese que está escrito en la palabra en Efesios, que es lo que desata la fe en el hombre. Entonces, hermano, es necesario que sepamos el versículo. Dice que todo aquel que se acerque es necesario que sepa de que para él hay, pero que hay una porción. Y eso que hay es salvación, hay vida eterna, hay bendición. Tus pecados son borrados, pero aparte de todo ha sido sellado
por medio del Espíritu Santo. Y ya no vas a tener temor. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Señor. Y las ovejas que le pertenecen al Señor tienen que estar tranquilas, porque la palabra de Dios dice que nunca la arrebatarán de las manos de Él. Dice que las ovejas que están en mis manos, nadie me las va a arrebatar. Nosotros estamos reposando en el Señor. Tienes que estar confiado, porque la palabra lo dice. Yo creo lo que la palabra dice. Y también creo que si algún día partimos de este mundo, vamos a estar en gloria con Él. Que no vamos a morir. Morimos en este mundo, pero para Él vamos a estar en gloria y vamos a estar con Él allá. O sea que en esos días que son tristes para algunos, pero para que parte con el Señor es ganancia, ¿cierto? Tan duro que es entenderlo. La gente llora porque no va a ver más al muerto. Ni siquiera lloran por el muerto. Ese llanto hasta egoísta es porque lloran, es porque ¿qué? No lo voy a ver más. Sí, o sea, ¿cuál es la tristeza? De que no va a ver más el muerto. Pero tremendo, porque uno dice, sí, uno mira el llanto y la tristeza es que no lo va a ver más. Pero nosotros ese día, que Dios nos ayude, ¿no? Porque a los que amamos siempre nos faltan días para seguir amando. La gente llora el muerto porque no lo va a ver más, pero los que mueren en Cristo tenemos vida eterna. Y la palabra de Dios que dice ahí, que esas arras están depositadas en nosotros, es porque lo vamos a ver en gloria a Él. O sea que no estaremos tristes, ganamos por todos lados. Si partimos a la eternidad no vamos a pagar más arriendo. ¿Cierto? No vamos a pagar las tarjetas, no vamos a pagar más cuotas, todas las cuotas se pagan ahí con los seguros. Pero vamos a estar en la presencia del Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es necesario que sepamos de que en Cristo tenemos parte. ¿Por qué parte? Porque Él dijo, yo me iré a hacer moradas para que donde yo esté, ellos también estén. Él dijo que nos redimió por medio de su sangre, pero también dijo que el sello del Espíritu Santo iba a estar en nosotros. Porque esa es la garantía que lo vamos a ver en gloria a Él. Si no está ese sello del Espíritu en nosotros, no hay garantía de poder ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es esa. Ver en su majestad, allá, tu cuerpo glorificado. Hermano, y ese es el sueño de todos, ¿cierto? No que yo me quiera morir hoy. Pero si el Señor me llama a su presencia, pues estoy listo para irme. Así estamos listos todos, ¿cierto? Sí estamos listos, ¿cierto? Doloroso, pero cierto. Vamos a estar en la presencia de Dios. A los que amamos siempre nos faltan días para amar más. A los que nos disfrutamos hasta un tinto con un amigo, pero más poderoso es el amor del Padre, el cual nos llena todo, porque dice que en Cristo hay plenitud de todo. Y si esa promesa se cumple en nosotros, hermano, gloria a Dios, allá no va a haber afán de nada. Que las tarjetas se vencen el 3, el 10 y el 20. No, allá no se paga eso. Y vamos a estar tranquilos, poder dándole gloria al Padre en todo el tiempo. Entonces, hermano, ¿qué es la aplicación diaria que le quiero dejar de esta enseñanza? La aplicación que quiero dejarle es de que sepamos de que nosotros tenemos parte en Cristo. La parte, lo que nosotros tenemos parte en Él es la vida eterna. La bendición que Él nos dio. Y sabemos cómo fue esto planeado. Esto fue planeado desde el principio. Él nos predestinó para que esta salvación se diera en usted y en mí. ¿Cómo así, hermano, que la predestinó? Sí. ¿Por qué la predestinó? Porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que tú y yo fuéramos salvos. Sin saber que yo iba a venirme de Barranquilla hace 17 años para Bucaramanga y aquí me iba a convertir en el Evangelio. Porque yo no conocía al Señor. Pero me hizo pasar 10 horas de Barranquilla acá. Porque yo decía que no quería venir a Bucaramanga porque aquí vivían todos eran evangélicos y yo no me iba a convertir al Evangelio.
Hermano, una guerra. Mi esposa, todos los familiares de mi esposa son cristianos aquí en Bucaramanga. Y yo decía, ¿yo para qué voy para Bucaramanga? Yo no me quiero convertir al evangelio, yo no quiero, o sea, no. Yo decía que yo era apostólico, romano, católico, es una cosa loca. Cuando llegué aquí, a los 6 meses, ya yo me había convertido al evangelio. Y mi esposa no me acompañaba a la iglesia. Así son las cosas. Los planes de Dios son como Él quiere hacerlos. Pero ahora estamos todos en mi casa, en la iglesia. Qué bendición, ¿cierto? Qué privilegio. La misericordia de Dios me alcanzó. Amén. Entonces, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar al Señor. Amén. Sabiendo que en Cristo tenemos nuestra parte. Importante, hermano, saber cuál es la parte que tenemos en Cristo. Esa salvación se desató de los cielos. Y ya Dios lo había planeado desde el principio, desde Génesis. Ya estaba planeada la redención suya y mía. Y Él la predestinó para todo aquel que cree. Está lista la salvación ahí. La salvación está preparada para el que cree. Hermano, y nosotros tenemos el privilegio de poder compartir el evangelio, ¿cierto? A toda criatura. No nos dé temor, porque esto no es de hombre, esto es del cielo. Y cuando uno está dispuesto a compartir el evangelio, Dios es el que se encarga. Yo le voy a dar un testimonio cortico. Yo, como soy asesor de seguro, yo visito muchas personas y un día el pastor Pablo Víctor, no sé si alguno los conoce aquí en Girón, yo tengo por costumbre a mis clientes predicar el evangelio todos. Todos saben que son cristianos y los más allegados a mí, yo les regalo Biblia, hago devocionales con ellos. Bueno, qué bendición. Y muchos me dicen, oiga hermano, ojo, no son ni creyentes, ¿no? Oiga hermano, vamos a leer la palabra porque, listo, entonces yo voy. Y resulta que llevé al Pablo Víctor, en ese momento le iba a comenzar la iglesia de Girón, y lo llevé donde un cliente. Entonces, porque yo decía, hermano, ¿usted quiere que oren por ustedes, hermano? ¿Quién no quiere que oren por la familia? Pues todos. Y así yo hago, digo, yo quiero orar por su familia. ¿Usted me lo permite? Sí, nos vemos en la casa a las 7 de la noche. Y fui, le dije a Pablo Víctor, vamos. Y lo llevé, tal, y llegamos. Y entonces el pastor Pablo le dijo, ¿ustedes son casados? Y dice la señora, no. ¿Cómo así? No, es que él tenía su hogar y está viviendo conmigo. Yo, ¿cómo? Ustedes se van a condenar, todos se van para el infierno hoy. Yo dije, Dios mío. Sí, yo dije, perdí el negocio, perdí todo. ¿Sí? Pero mire esto, eso fue algo sorprendente porque yo dije, sí, esto es abominación ante los ojos de Dios. Usted está cometiendo un adulterio. Hermano, bueno, Dios mío, Señor. Y la señora le dijo al esposo esto. Ay, Dios mío, gracias. Yo le estoy tratando de decir eso hace rato y él no me cree. Oiga, gloria a Dios. O sea, eso era lo que esa familia necesitaba en ese instante. Lo que yo creí que me iba a dañar todo era lo que lo que la señora le estaba diciendo al marido, diciéndole, estamos mal ante los ojos de Dios y estamos pecando y nos vamos a condenar. Pero ella también necia porque permanecía. O sea, ella sabía que se iba a condenar, pero estaba ahí. Pero ella era consciente de que estaba mal, pero él no le creía, él decía que. Y el pastor, Dios lo usó para decirle que se iban a ir para el infierno todos porque estaban mal. Y ella dijo, gloria a Dios, se lo he dicho y él no me ha creído. Entonces, hermano, no es de nosotros, es de Dios. De ese día me convencí aún más de que no soy yo, es Dios. Porque mire con la que salió el pastor Pablo y era la palabra que estaba, era una palabra muy dura, ¿cierto? Pero esa palabra la estaban esperando en esa casa. Imagínense. Entonces, ¿cuánto más Dios no puede hacer con estas vasijas, cierto? Si nosotros permitimos que Dios la llene, nosotros vamos a ese lugar y a causa de su gracia, de su favor y del conocimiento que Él deposita en nosotros y el estudio de la palabra,
Dios nos puede usar de una manera poderosa. La boca Dios la llenará, colocará las palabras y nos colocará en el momento exacto de ir a predicar. Pero hermano, hagámoslo. Hagámoslo porque no tenemos más excusa. Si nosotros venimos y aquí el pastor nos predica y nos llenamos de la palabra y resulta que nos botamos de lo rebosados que estamos porque estamos rebosados de buena agua, porque buen estudio tenemos. Pero si no vamos y predicamos, el agua se pudre, hermano, porque el agua no corre. El agua para que se mantenga limpia. ¿Por qué los ríos se mantienen limpios, hermano? Porque el agua, ¿qué? Corre. Corre, el agua corre, o sea, se va limpiando todo, ¿cierto? Y así necesitamos que esa palabra, ¿qué? Corre, que usted el domingo digo, voy a llevar un invitado, voy a predicarle a alguien, voy a compartirle a alguien. Porque esa parte en Cristo no solamente la tenemos nosotros, también muchos pueden conocer esa parte en Cristo, sino es que no ha habido quien le predique. Necesitamos predicar el Evangelio cuanto antes, hermano. Porque la gente cree que está a falta de dinero y la gente lo que está a falta es del Señor. Porque en Él están todas las cosas. En Él hay paz, en Él hay provisión, en Él hay bendición, en Él hay sanidad, en Él hay restauración. ¿Qué falta? Lo que pasa es que la gente es necia y la gente no entiende, pero nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros en Cristo somos completos. ¿Cierto? Somos llenos, o sea, en Él está todo. En Cristo están todas las cosas. Pero tenemos que compartir, hermano, porque mucha gente necesita, así como en esa casa que fui con el pastor Pablo Víctor, y le dijo una palabra dura, esa era la palabra que estaba necesitando. En mi corazón yo creí que dije, a mí me van a echar de esta casa. O sea, yo no tuve cara hasta que la señora dijo, yo se lo estaba diciendo, imagínense, o sea, me vino el alma al cuerpo de nuevo. Hermano, así puede Dios usarlo a usted y a mí, pero que nos dispongamos, ¿qué? De corazón a hacer una visita semanal, una sola, 1 hora. 1 horita, va y le comparte. Y Dios va a hacer la obra. Y qué bonito, ¿cierto? Uno poder ver que la vida de esa persona puede ser transformada por medio del poder del Evangelio. ¿Qué es lo que transforma la vida? No eres tú, no es usted el que lo va a hacer. Es el poder del Señor, como está escrito en la palabra. Esa palabra de salvación se va a desatar en esa persona. Amén. Entonces, nuestra parte en Cristo la debemos de conocer y compartirle esa parte en Cristo que todo mundo tiene, pero aquel que cree. El que no cree no puede tener esa parte en el Señor. Amén. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos permites, oh Dios, reunirnos en este lugar a glorificar, exaltar tu nombre, Señor, a escuchar tu palabra, a entender tu palabra, Señor, a entenderla, Padre amado, a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que seamos una vasija de honra en tus manos, Señor. Que podamos llevar ese alimento que el mundo necesita, que es tu palabra, Señor. Que muchos puedan entender que en Cristo somos completos, Señor, porque en Cristo hay plenitud de vida. Ayúdanos, Padre amado, a ser diligentes en ir a llevar este mensaje, Señor, a mi vecino, a mi familia, Señor. Pero poder compartir de lo que tú me has dado, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque en tu Hijo, Señor, he sido bendecido, Señor. Porque por medio de tu Hijo hoy yo tengo derecho a la vida eterna, Señor. Porque tu Espíritu Santo está en mi corazón. Y esas son las arras de que tú volverás por mí, Señor. Y que te veremos en gloria. Hoy lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.